Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos ejercicios al miembro superior y antes de abordar los mismos vamos a hacer una breve descripción de la ubicación de los grupos principales que abordaremos de alguna manera, cuáles son los ejercicios que mayor activación electromiográfica presentan, es decir, cuáles son los ejercicios donde más se va a solicitar su trabajo. Antes de arrancar con eso, hacemos esta breve descripción en origen e inserción de los grupos musculares quizás más relevantes o más comunes del miembro superior. En el caso del pectoral mayor, sabemos que tiene un origen en la clavícula, el esternón y en los 6 primeros cartílagos costales y va a terminar su inserción en el labio externo de la corredera bicipital del húmero. Hablando ya del deltoides, sabemos que también se origina en la clavícula, acromion y espina del omóplato para finalizar en la B deltoidea del húmero. Grupos musculares más pequeños, como el subescapular, tienen un origen en la fosa subescapular que se encuentra en el omóplato y termina en lo que se llama troquino o tubérculo menor del húmero. En el caso del supraespinoso va de la fosa supraespinosa del omóplato y va a terminar en troquíter o también conocido como tubérculo mayor del húmero. El infraespinoso va de la fosa infraespinosa del omóplato y termina en el troquíter. Y el redondo menor, también conocido como teres menor, va del borde externo del omóplato y se va a dirigir hacia el troquíter. Finalmente, el redondo mayor, o conocido también como teres mayor, va del borde externo del omóplato, como lo hacía el redondo menor, pero por debajo del anterior, y termina en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Finalmente, el dorsal ancho, que va a tener un origen en la apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas y 5 lumbares. También tiene inserción u origen en la cresta ilíaca, en la cresta sacra y en la cara externa de las 4 últimas costillas. Finalmente va a terminar o se va a insertar en el fondo de la corredera bicipital del húmero. Básicamente, haciendo un repaso de los movimientos, sabemos que en la articulación escapulohumeral se puede producir la flexión, que va de 0 a 180 grados, y los músculos principales encargados de este movimiento son el deltoides, su haz clavicular, el coracobraquial, el pectoral mayor, principalmente su haz superior o clavicular, esto en torno al movimiento que va de los 0 a los 60 grados. Ya superada esta graduación empiezan a participar fibras del trapecio, fibras superiores e inferiores, fibras del serrato mayor y superados los 120 grados tenemos también que la participación de los músculos del raquis para este movimiento. En el caso de la extensión de la escápula humeral, que va de los 0 a los 45 grados, los músculos que realizan esta función son el dorsal ancho, las fibras posteriores del deltoides y el redondo mayor. En cuanto a la abducción de la articulación escapulohumeral, siempre hablando de la misma articulación, tenemos como principales a las fibras intermedias del deltoides, al músculo supraespinoso, sobre todo hasta los 90 grados. Luego sabemos que empiezan a participar nuevamente fibras superiores e inferiores del trapecio, como así también el serrato mayor, y finalmente después de los 150 grados también interviene el raquis. En el caso de la aducción sabemos que la aducción acompañada de flexión se puede extender un poco más en recorrido y con extensión también un poquito más, no tanto como en el caso de la flexión. Pero la aducción va a estar dada principalmente por los músculos dorsal ancho, pectoral mayor y redondo mayor. Las rotaciones de la escápula humeral, la rotación externa, está dada principalmente por el músculo infraespinoso y redondo menor, y la interna por el dorsal ancho, el pectoral mayor, el redondo mayor y el músculo subescapular. Finalmente, la abducción horizontal va a ser el músculo principal que realiza esta función, el deltoides, en sus fibras posteriores. Y en el caso de la aducción horizontal, que también lo pueden encontrar en la literatura como flexión horizontal, va a estar encargado el pectoral mayor y el deltoides con principalmente las fibras anteriores. Ahora vamos a abordar el grupo muscular o el músculo pectoral mayor. Como nombramos previamente, tiene un origen en la mitad medial del borde anterior de la clavícula, como podemos ver acá en la imagen, que se encuentra a la derecha en la parte superior, en la cara anterior del esternón, bien, y en los 6 primeros cartílagos costales, como así también en la aponeurosis del oblicuo externo. Va a tener una inserción en el labio externo de la corredera bicipital, o también se lo llama en el labio lateral, bien, en un surco
intertubercular que se encuentra en el húmero. Este músculo normalmente lo encontramos en la literatura dividido en 2 o 3 porciones, o incluso algunos autores lo pueden dividir en más porciones, pero principalmente se lo divide en 2 o en 3. Cuando se lo divide en 2 porciones, se lo suele dividir en un haz clavicular superior y un haz medio o external. En el caso de que se lo divida en 3 porciones, a estos dos haces se le suma una porción abdominal que va a abarcar las inserciones que se encuentran en las costillas. Como podemos ver en la imagen, tenemos el haz clavicular o superior, el haz externo-costal y el haz costo-abdominal, o también llamado porción abdominal. Bien, todas llevan a cabo la función de aducción horizontal, o conocida como flexión horizontal del hombro, en el plano transversal con un eje vertical. Esto ocurre como si fuera que se tratara del gesto de dar un abrazo, y todas las porciones también van a estar encargadas de la rotación interna del húmero. En cambio, la flexión del hombro se realiza por la región clavicular o superior, la que vimos en las fibras superiores, y en menor medida también por la región media o external. Mientras que en el caso de la extensión del hombro, esta se va a realizar cuando se parte de una posición de flexión máxima, y va a ser encargada la porción costal o región inferior del pectoral, va a ser la encargada de participar en este movimiento. La abducción del hombro se realiza por la región clavicular o región superior, mientras que la aducción del hombro se realiza por las regiones media external e inferior, o también conocida como costal. Ahora vamos a hablar de algunos estudios. El primero que vamos a nombrar es el de Ogasawara, publicado en el año 2012, donde lo que hicieron fue realizar el press de banco plano. Hacían 3 series de 10 repeticiones con una carga media alta, al 75% del RM, con una pausa bastante larga, entre 2 y 3 minutos, y esto lo realizaban 3 veces por semana y fue realizado durante 24 semanas. Lo que vieron acá es que a medida que aumentaba el espesor muscular, es decir, la hipertrofia, el grosor muscular, se incrementaban también los valores de fuerza máxima. De acá que hay una relación entre ambas variables. El grosor muscular en esta oportunidad se midió mediante ecografía en 3 sitios: en el músculo bíceps braquial, en el músculo tríceps braquial y en el músculo pectoral mayor. Las mediciones se tomaron una semana antes del inicio del entrenamiento, antes de la sesión de entrenamiento todos los lunes, y 3 días después de la última sesión de entrenamiento. Hubo distintos cortes, como pueden ver en la tabla que aparece a la derecha abajo, donde vemos básicamente el pre a las 3 semanas, a las 6, a las 9, 12, 15, 18, 21 y 24 semanas. De alguna manera, como les dije previamente, se midió el pectoral mayor, el tríceps braquial, el bíceps braquial, y la fuerza en el press de banco plano medida como una repetición máxima o RM. Los cambios en el grosor muscular y en la fuerza máxima dinámica, en el RM, también fueron medidos cada 3 semanas durante estas 24 semanas. Antes de la prueba, puntos de medición en el bíceps, en el tríceps y en el pectoral mayor fueron evaluados, que es lo que vemos en esta gran tabla. Como pueden ver, esto fue medido en milímetros, y claramente se ve que del press a las 24 semanas posteriores hubo un incremento tanto del pectoral mayor como del tríceps braquial, y no así del bíceps braquial, lo cual es lógico porque no hay una participación en este ejercicio del músculo bíceps braquial. Pero a medida que aumentaba la sección transversal, o el aumento del grosor muscular específicamente, también aumentaban los valores de fuerza máxima medidos en una repetición máxima para este mismo ejercicio que vemos en la pantalla. Pasó de 51 kilogramos a 77. Entonces, a medida que mejoramos la fuerza en el press de banco plano, hay un mayor tamaño muscular, vamos a tener mayor tamaño muscular del pectoral mayor. Si observamos en esta figura que aparece acá, tenemos el grosor o el espesor muscular, medido en milímetros, del tríceps braquial. Fíjense cómo desde el pre a las 24 semanas cómo se incrementa. En el caso del bíceps braquial esto no ocurre, y en el caso del pectoral mayor sí ocurre. Y en la última gráfica que vemos en la parte más inferior, tenemos el pre y a las 24 semanas posteriores del RM.
Entonces vemos los cambios en el curso del tiempo, en el grosor de los músculos de la parte superior del brazo, el pecho y la fuerza máxima dinámica durante 24 semanas de entrenamiento de press banco plano pesado o al 75% del RM. De alguna manera podríamos decir que en este estudio se puede concluir que es una buena referencia observar los valores del RM para poder identificar cómo los sujetos están o cómo estamos en cuanto al tamaño muscular en el pectoral mayor y viceversa. Si hay menos grosor muscular del pectoral o menos hipertrofia, vamos a tener menos fuerza. De alguna manera vemos que estos son mecanismos estructurales que definen la fuerza, que son importantes. Obviamente a estos mecanismos deberíamos o se les pueden sumar los mecanismos más vinculados con el sistema nervioso, como son el reclutamiento de unidades motoras, el reclutamiento temporal, espacial, la sincronización, se quiere, y otros mecanismos más que no van al caso. Un ejercicio ideal para la porción media, la parte media del pectoral mayor, es el press de banco plano. En el caso del press de banco inclinado, el objetivo es llevarlo hacia una posición superior. Cuando vamos a hacer el press de banco inclinado estamos escribiendo eso. El objetivo es llevar hacia una posición superior, esto es una aducción o flexión horizontal. Habíamos dicho que eran sinónimos, que era lo mismo. Pero lo que ocurre es que además se agrega una flexión en este ejercicio de la articulación escapulohumeral. De ahí entonces que este ejercicio va a beneficiar o a potenciar el trabajo de las fibras superiores o claviculares, que son las que ejecutan la flexión de la articulación escapulohumeral, ¿no? Dentro de otros grupos musculares como el deltoides anterior. Pero de alguna manera el inclinar hace que ocurra no solo la flexión horizontal, sino que además se le agrega, a diferencia en el press de banco plano, que se trabaja más sobre la flexión de la articulación escapulohumeral. Y eso va a potenciar el haz clavicular o las fibras superiores del pectoral mayor. Si a este ejercicio lo realizamos con mancuernas, vamos a poder o podemos ampliar el recorrido articular hacia una mayor aducción horizontal y de esta manera tener más recorrido o un mayor trabajo. Si a esto le sumáramos gomas elásticas o elásticos o cables de polea, se puede aumentar o mantener la tensión en estos ejercicios con mayor recorrido articular. De alguna manera son variantes que estamos preanticipando para poder hacer un buen desarrollo de este grupo muscular. Como vemos en esta figura que aparece en la parte izquierda inferior de la diapositiva. El pectoral mayor tiene la capacidad de cruzar el brazo y pasar la línea media del cuerpo. Por eso es que el trabajo con mancuernas va a beneficiar este recorrido, y sabemos que el ejercicio con poleas también. También podemos decir que los distintos press de banco plano con barra no aprovechan esta capacidad, y con mancuerna tampoco la aprovechan del todo, porque podríamos seguir cruzando. En cambio, en cuanto a las poleas, si las fijamos abajo y realizamos, por ejemplo, los cruces en una dirección hacia arriba, vamos a favorecer el trabajo de las fibras superiores o claviculares, como vemos ahí. Y aparte vamos a poder no solo llegar a la línea media, sino que si quisiéramos podríamos cruzar también y pasar la línea media. En cambio, si arrancamos con las poleas arriba de nuestros hombros y la dirección de los cruces es hacia abajo, vamos a estimular las fibras abdominales o bajas del pectoral mayor. Finalmente, si realizamos los cruces a la altura de los hombros, serán las fibras medias las que tomen un mayor protagonismo. Bien. En esta oportunidad vamos a hablar de un trabajo de Trebs y colaboradores publicado en el año 2010, donde vemos cómo un banco inclinado se trabajó en banco inclinado pero con distintas angulaciones. Este estudio entonces comparó la activación de la cabeza clavicular y la cabeza externo-costal del pectoral mayor y el deltoides anterior a realizar el press banco en distintos ángulos. La muestra utilizada fue de 15 sujetos varones. Realizaron el ejercicio de press banco plano a 0 grados, a 28 grados, a 44 grados y a 56 grados por encima de la horizontal, utilizando siempre el 70% del RM para cada ángulo. Bien, siempre se trabajó al 70% del RM en estas 4 posiciones.
Fíjense que aparece en esta tabla el promedio del RM al 70% del RM, que es diferente, ¿no? El RM a 0 grados va a ser mayor, levantaban de promedio 118 kilos, a 28 grados 105, a 44 grados 93 y a 56 grados 85. Entonces cuando trabajaban con el 70%, la carga obviamente era inferior a medida que aumentaba la inclinación. La actividad electromiográfica se registró durante cada repetición. Entonces, repasamos haz clavicular, haz esternocostal y haz costoabdominal o abdominal. Entonces, the winner is, o el ejercicio que más activación presentó, electromiográfica, dependiendo de los ángulos. Fíjense que tenemos el promedio de la activación electromiográfica, la mayor activación electromiográfica para la cabeza clavicular del pectoral mayor fue mayor, por ejemplo, dice acá, a 44 grados que a 0, a 56 que a 0 y a 44 en comparación con 28. De alguna manera lo que podemos ver es que el ejercicio que mayor activación electromiográfica presentó para las fibras claviculares o la cabeza clavicular del pectoral mayor fue trabajándola a 44 grados, seguido por 56 grados y en tercer medida 28 y finalmente en 0 grados, como se puede ver en esta gráfica que aparece acá. El haz esternal y costal o esternal y abdominal o esternocostal acá no fue diferenciado en dos, sino que era en tres, porciones, sino que en dos, por lo cual tomamos la parte esternal y costal o esternal y abdominal como la misma. Se vio que la activación de esta cabeza esternocostal del pectoral mayor fue significativamente mayor a 0 grados en comparación con 28 y a 0 grados en comparación con 44 y a 0 grados en comparación con 56. Claramente acá se presentó la mayor activación electromiográfica para esta porción del pectoral mayor, ¿no? La porción media y baja. La activación del deltoides anterior fue significativamente mayor a 28 grados en comparación con 0, a 44 grados en comparación con 0 y a 56 grados en comparación con 0. Y el que mayor activación presentó fue a 56 grados para el deltoides anterior. De alguna manera el orden sería 56, 44, 28 y finalmente en 0 grados. En base a los ángulos investigados, la realización del press de pecho en una posición inclinada reclutó de manera más efectiva el deltoides anterior y la cabeza clavicular del pectoral mayor. Con respecto a la cabeza clavicular, un ángulo de banco de 44 grados parece ser el ideal. Alternativamente sabemos que la cabeza esternocostal del pectoral mayor se va a activar más en gran medida cuando el banco está en una posición horizontal, es decir, a 0 grados. Parecería que realizar los ejercicios de press de pecho inclinado en un programa de entrenamiento es necesario para lograr optimizar la activación y por siguiente aumentar la fuerza y el tamaño de la musculatura involucrada. De alguna manera lo que nos dice este estudio de TRED es que trabajar press de banco inclinado y press de banco plano puede hacer que se trabaje en todas las porciones, por ejemplo el pectoral mayor y también variar un poco la activación del deltoides anterior. De todos modos, decir que el press de banco plano estimula más la porción esternal, habíamos dicho que no se midió, la parte abdominal no se diferenció de la parte media, y que la realización del press de banco inclinado va a activar más la porción clavicular, como así también la del deltoides anterior. Recordar también que las diferencias no son tan importantes en la activación de la porción clavicular y del deltoides anterior cuando se realiza el press de banco inclinado y lo comparamos con el banco plano. Por eso, cuando se compara la activación de la porción external, las diferencias en la activación son importantes al comparar el press de banco plano y el press inclinado. Es decir, la porción media e inferior sí se activa mucho más en el press de banco plano que en el press inclinado. Pero la porción del deltoides anterior y la porción clavicular, si bien se activan más en el press inclinado, las diferencias no son tan importantes cuando lo comparamos con el press de banco plano. Por este motivo, o por estos motivos, si tenemos que elegir un ejercicio, de entre estos dos este debería ser el press de banco plano y no el press inclinado. Otro motivo a considerar es que a medida que aumentamos la inclinación del banco, nuestra fuerza máxima medida en RM es cada vez menor,
con una menor activación general de todos los músculos que participan en este empuje, principalmente el pectoral mayor, deltoides anterior y tríceps braquial. En este otro estudio de Barnett y colaboradores, publicado hace ya muchos años, en el año 95, se investigaron los efectos de la inclinación del banco y el espacio de separación entre las manos, medido en electromiografía de 5 músculos que actúan en la articulación del hombro. Para esto utilizaron 6 sujetos, entrenadores de pesas de sexo masculino, que realizaron el press de banco en 4 condiciones de inclinación del tronco diferente y 2 formas de agarre diferente, es decir, un agarre amplio y un agarre estrecho, siempre al 80% de su valor máximo en RM. Entonces, un agarre estrecho y un agarre amplio, y distintas posiciones del banco. Con el agarre más amplio se podía movilizar más peso, más kilogramos comparado a un agarre estrecho. Fíjense, banco declinado, banco horizontal o a 0 grados, banco inclinado o banco vertical directamente. Un wide es un agarre amplio o ancho y narrow es un agarre estrecho. La diferencia entre un agarre y otro se basaba en que el estrecho se correspondía con el 100% del diámetro medido entre los dos acromios y el amplio era el 200%, era exactamente el doble. Por ejemplo, si la distancia entre un acromio y otro, derecho e izquierdo, es de 42 centímetros, el agarre estrecho era S y el agarre amplio sería de 84 centímetros. El press en banco declinado estaba a menos 18 grados y ahí fue donde más peso se pudo movilizar, seguido muy cerquita por el press de banco plano, que estaba en 0 grados, y luego venía el press de banco inclinado, que se encontraba a 40 grados, y por último la posición vertical, como pueden ver en esta línea que aparece acá. Vamos a ver en base a distintas porciones, vemos cómo la porción externo-costal o la porción media e inferior presentaban mayor activación electromiográfica en el press de banco plano, con un agarre amplio y seguido por un agarre estrecho, pero siempre el press de banco plano era el que más activación presentaba. En el caso de las clavicular, vemos cómo el banco inclinado presentaba mayor activación electromiográfica y de vuelta con un agarre amplio. En el caso de las fibras del deltoides anterior, vemos cómo en la posición vertical del banco era donde mayor activación electromiográfica se encontraba, tanto en un agarre amplio como estrecho. En el caso de la cabeza larga del tríceps braquial, estaba más activa durante el press declinado y los press de banco planos que en las otras dos condiciones. Y también era más activa cuando se encontraba un espacio estrecho entre las manos, con un agarre más cerrado, el declinado y el horizontal. Entonces tenemos esta tabla, la tabla 1, donde vemos que la inclinación, la abducción o otra variable, la flexión horizontal y la aducción. Vemos que el press vertical, bien recto el banco, bien vertical, hace más foco en la abducción, obviamente. El press inclinado también en la abducción, pero también en la flexión horizontal. El press de banco declinado y el press de banco horizontal, es decir, recto, hace más hincapié en la flexión horizontal, bien, y en el caso del press declinado, aparte de la flexión horizontal, hace hincapié o foco en la aducción, bien, de la escápula humeral. De alguna manera vemos cómo la cabeza externo-costal del pectoral mayor se ve maximizado el efecto en el banco cuando está horizontalizado, en el press de banco tradicional. La cabeza horizontal se va a ver maximizada su activación en un plano inclinado. El deltoides anterior cuando el banco está vertical. Y la cabeza largo del tríceps se va a ver principalmente favorecida cuando el banco está también horizontalizado, es decir, el banco tradicional, el banco plano. Y bueno, la activación mínima para estos músculos o para estas regiones, para el pectoral mayor, la cabeza esternocostal, va a ser cuando la posición es vertical. Lo mismo va a ocurrir para la cabeza clavicular del pectoral mayor. Y en el caso del deltoides anterior, va a ser cuando el press banco plano se encuentre
declinado. A esto, como al primer ejemplo, tenemos que sumarle que es un agarre amplio, wide, y finalmente para la cabeza larga del tríceps braquial, eh, la menor activación va a ocurrir cuando el banco está inclinado. En otro estudio, en este caso de Brett Contreras, que la muestra es muy reducida porque probó todos los ejercicios pero con el mismo, pero podemos extraer algunos puntos importantes. En cuanto al pectoral, a su porción superior, encontró que en cuanto al promedio de activación era alto, por ejemplo, en los ejercicios como los cruces de cable con polea media, la altura media, como un gran activador, como el que vemos acá. Después vemos que en cuanto al pico de activación encontró el press de banco inclinado y el press de banco plano, pero con una variante de este último llevando la barra al cuello. Bien, esto tiene un nombre específico que se llama guillotine press. Es decir, en lugar de llevar al pecho, la llevaba al cuello y encontró un mayor pico de activación. Entonces, pectoral porción superior, los cruces de cable con polea media y el press de banco plano, pero con llevando la barra al cuello. En cuanto a las fibras medias del pectoral, tanto en promedio como en el pico, encontró gran activación en el press de banco plano con mancuernas. Y en cuanto a las fibras bajas del pectoral, encontró en ejercicios con mucha activación a los fondos con el tronco inclinado hacia adelante y nuevamente a este press, guillotine press, que es el que lleva la barra al cuello. En una investigación de Lehmann publicada en el año 2005 se midió la señal electromiográfica de las porciones externo-clavicular y clavicular del pectoral. También midieron el bíceps braquial y la cabeza lateral del tríceps braquial. Esto lo hicieron en 12 hombres sanos y bueno, se recogió esta actividad en 5 ejercicios diferentes de press de banco plano. El ancho del agarre era estrecho, medio y ancho, y la forma del agarre podía ser en supinación o en pronación. Pronación sería el agarre normal y el agarre supino sería un agarre reverso. Bien, se variaron para determinar estos agarres cómo estos factores influían en la activación electromiográfica en el press de banco plano. Dividieron al pectoral una porción clavicular superior y una externo clavicular que incluye la parte media e inferior. Realizaron entonces las mediciones electromiográficas con diferentes amplitudes de agarre y como novedoso modificaron la posición de las manos, ¿no? En esto que les decía, una toma en pronación, que es la más frecuente, lo que ocurre siempre o casi siempre, y una toma en supinación, que rara vez se utiliza en el gimnasio. En estas dos imágenes les muestro cómo es una toma en supinación, bien, con un agarre amplio, como vemos en la imagen de arriba, y con un agarre estrecho, como vemos en la imagen de abajo. Un agarre supino, bien, o reverso, resultó en una mayor actividad para la porción clavicular del pectoral mayor. De alguna manera, este ejercicio con agarre supino activa más la porción superior del pectoral, es decir, la clavicular. Pasar de anchos de agarre amplios, bien, mucha amplitud, a estrechos, aumentó la actividad del tríceps braquial y disminuyó la actividad de la porción externo-clavicular del pectoral mayor, la porción media. Si el agarre fue supinado, como en esta imagen, moverse a una posición de agarre más estrecho no resultó en una disminución de la actividad muscular de la porción externo-clavicular del pectoral mayor. El aumento entonces en la actividad del tríceps braquial al moverse a un ancho de agarre más estrecho no fue influenciado en este caso por el nivel de supinación o pronación. Fíjense en la tabla 1, el pectoral mayor, el haz clavicular, la actividad electromiográfica, podemos ver cómo en la posición tradicional o forward pronada sería el agarre con mucho ancho, una posición intermedia y un agarre estrecho. En la posición reversa o supinada, un agarre amplio y un agarre medio. Podemos ver cómo hay mayor activación en un agarre reverso, es decir, supinado y con mucha amplitud. Mayor activación electromográfica para el pectoral mayor en su haz clavicular, la parte superior. En el caso del haz externoclavicular o lo que es la parte media e inferior, esto no se vio así, ya que podemos encontrar una mayor activación en un agarre tradicional o pronado, pero amplio. Bien, y bueno, de todos modos, un agarre reverso también se encuentra con valores bastante similares en la activación. Y por último, en el caso del tríceps braquial, podemos ver en este caso como sí había una mayor activación
cuando el agarre era más estrecho, tanto un agarre tradicional o pronado como con un agarre reverso o supinado, pero en mayor medida la activación era mayor con un agarre pronado y estrecho. Entonces, este estudio agrega una variante, o eso veo yo, para potenciar la porción superior del pectoral a realizarlo con una toma en supinación, tanto con un agarre amplio como estrecho, bien que lo que les decía al principio. Creo que es una variante interesante para esta parte del pectoral que a veces no se desarrolla en tanta medida o no se activa en tanta medida en otros ejercicios. Otras alternativas, por ejemplo, en esta publicación de Bompa del 2017, pectoral mayor, la porción media, él establece que los ejercicios de flexiones de brazo entre bancos, como se ve ahí en la diapositiva, como una variante interesante, tenía mucha activación electromiográfica. El press de banco plano, pero con mancuernas, el press de banco plano con barra y las aperturas con mancuerna en banco plano son variantes de mucha activación para el pectoral mayor, la porción media. En el caso de la porción baja, él refiere el press declinado, los fondos en barra paralela y los cruces de cable, y para la porción superior el press con mancuerna inclinado, el press inclinado con barra y las aperturas con mancuerna inclinadas. Es decir, como esto se ve en el libro de Bompa y Cornacchia, publicado en 2017. Otras consideraciones a tener en cuenta son que los ejercicios con barra y mancuernas generan una mayor carga en la primera fase del movimiento, en la fase concéntrica, ¿no? De alguna manera, hablando de la fase concéntrica siempre, y menos carga en las posiciones finales, ¿no? Donde ya pasamos la fase de atasco o el sticking point. De esta manera lo que podríamos decir es que pasar esa fase de atasco el ejercicio es más fácil, y para poder hacer ejercicios más complicados en esa etapa, los cables de las poleas y otras máquinas de musculación permiten una tensión constante de todo el recorrido, sobre todo en las fases finales de los movimientos, que no ocurre por ahí con los pesos tradicionales. Pero una alternativa a esto, o para estimular una mayor tensión en todo el recorrido, o en los puntos finales del recorrido específicamente, se pueden utilizar como alternativa las cadenas o las bandas elásticas. Fíjense que las cadenas, a medida que aumentamos el recorrido, se van estirando y le generan mayor carga al sujeto para levantar la barra. Cuando él hace la fase excéntrica, las cadenas, el peso de las cadenas se apoyan en el piso, por lo cual no genera tanta resistencia como está generando en la imagen en esta posición con los codos estirados, ya que está levantando o está generando toda la cadena resistencia. Por último, como les había dicho, también las bandas elásticas, a medida que estiramos o que avanzamos en el recorrido, van a generar mayor tensión. Otras consideraciones a tener en cuenta con el pectoral son, por ejemplo, con barras hay que entender que vas a movilizar, uno va a poder movilizar más peso que con mancuernas, pero ojo que con mancuernas se pueden realizar más recorrido, bien, mayor aducción, un cruce mayor, ¿no? De alguna manera, como vemos en estas imágenes de acá. El press inclinado, sabemos que logra que la cabeza clavicular o superior del pectoral se encuentre más alineado con la fuerza de gravedad, como así también el agarre más estrecho en los press aproxima los codos al pecho, y eso hace que se convierta el ejercicio en un movimiento, o lo convierte en que haya que generar un movimiento de mayor flexión en los hombros. Y como consecuencia de generar mayor flexión, esto activa en mayor medida la cabeza o porción superior, ¿no? La clavicular del pectoral mayor. También hay que tener en cuenta que si trabajamos al 80% del RM, por ejemplo en el press de banco plano, y poniendo como ejemplo que la intensidad del 80% corresponde a 80 kilos, es decir, que el 100% del RM serían 100 kilos, en este caso tendremos una gran activación de todas las porciones del pectoral, trabajando con 80 kilos y con el 80%. Incluso podemos tener mayor activación de la porción clavicular que trabajar en el ejercicio de press de banco inclinado al 80% del RM. Y esto ocurre porque uno normalmente en el press inclinado va a movilizar menos carga total en un RM que en el press de banco plano. Es decir, si trabajamos el 80% del RM en el press inclinado, quizás ese 80% sean 65 kilos. Es decir, cuando hablamos con porcentajes hay que tener esto en cuenta.